tardes para todos. Mi nombre es Lina María Vargas, soy nutricionista dietista y hago parte del equipo de nutrición de consulta externa de aquí de la Fundación Valle del Lirio. Para mí es un privilegio muy grande compartir este espacio con ustedes. La alimentación es un tema que a todos nos importa, independientemente de cuál sea la etapa del ciclo vital por el que estemos pasando. Desde el momento de la gestación hasta que somos adultos mayores tenemos que saber que hay unas necesidades nutricionales y cómo cubrirlas. Entonces, la nutrición siempre será un espacio para educar, para que aprendamos nuevas cosas, para cambiar conductas. Entonces, para mí es un espacio muy importante. Es claro que en un espacio tan pequeño es difícil abordar un tema tan amplio. Entonces, hemos decidido hablar de algunos puntos que son controversiales, que a veces generan dudas, partiendo incluso de las mismas premisas o los comentarios que hacen los pacientes cuando ingresan al consultorio, y la idea es generar un poquito de conciencia, que avancemos hacia mejorar nuestros hábitos y nuestro estado de salud. Entonces, de mi parte, toda la alegría por estar aquí con ustedes. Vamos a compartir unos conceptos y en la parte final vamos a tener un buen espacio para que hagan sus preguntas, las escriban y estaremos compartiendo y respondiendo a la mayoría o lo que más podamos. Así que entremos en materia y empecemos a hablar de si realmente somos lo que comemos y poder tomar esas herramientas para tener unas claves para una vida saludable. Vamos a estar empleando un material de apoyo, pero la idea es que estén escuchando la información que yo les voy a estar comentando. La primera pregunta que quisiera que nos hiciéramos es: ¿qué decisiones estamos tomando a la hora de elegir lo que comemos? Si estamos en un supermercado, si vamos a tener un espacio con la familia o con los amigos para comer alimentos, ¿qué motiva nuestra decisión de la elección? La calidad de lo que vamos a consumir, el valor nutricional, los efectos que puede producir en nuestra salud, o el costo, la economía, qué tanta promoción hay en el momento, qué tan rico sabe. Entonces quiero que tengan esta pregunta todo el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que motiva mi decisión a la hora de elegir lo que comemos? Entendamos que la ingesta de alimentos va a generar diferentes procesos en nuestro cuerpo. Lo que comamos puede afectar positiva o negativamente nuestro estado de salud. Y eso me trae otra pregunta a la mente y es, bueno, ¿es lo mismo la alimentación y la nutrición? Pues no. Son dos conceptos diferentes, aunque se relacionan el uno con el otro. Cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de un proceso que es completamente voluntario. Implica la decisión de cada individuo. ¿Qué es lo que yo voy a tomar con mi mano para ingerirlo en mi boca? Incluye todo ese proceso de compra, selección, la preparación, y claramente está influenciado por muchos aspectos. Las preferencias que tengamos pueden depender de la crianza que tuvimos, de factores psicológicos. Hay personas que tienen trauma con los alimentos, porque los obligaron, porque su infancia los usaron como premio, como castigo, porque tuvieron alguna mala experiencia, una intoxicación con algún producto y eso los lleva a decidir qué comen o qué no comen. También la disponibilidad de alimentos, según la región donde estemos, vamos a tener más acceso a unos productos que a otros. La situación socioeconómica. Es claro que aunque muchos alimentos sanos son asequibles para todos, también hay alimentos sanos que pueden llegar a tener un alto costo y están fuera del alcance de muchas personas. La cultura, los valores de nuestra cultura y nuestra región, la religión, hay religiones que prohíben el consumo de algunos alimentos, la publicidad que tanto afecta a nuestros niños y a nuestros jóvenes y muchos otros factores son los que nos llevan a tener una decisión en el proceso de selección. Pero cuando hablamos de nutrición, ya estamos hablando de un proceso involuntario. Cuando yo mastiqué ese alimento, elaboré un bolo que va a pasar de la orofaringe al tracto digestivo, ya no va a depender de mí, sino de todos los procesos que mi organismo haga por transformar e incorporar ese alimento que yo consumí para bien o para mal. Si fue una buena decisión, entonces mi cuerpo va a utilizar los nutrientes para mi salud. Pero si lo que comí fue una mala decisión, ¿qué va a pasar entonces? Quisiera que dejaran esta otra pregunta en su ambiente y es: ¿lo que comen contribuye al adecuado funcionamiento de su salud? ¿Lo que están comiendo en realidad es acorde con las necesidades que tienen para tener un buen estado de salud? Bueno, entremos en materia entonces.
en las decisiones que tomamos frente a unos nutrientes específicos que son muy controversiales. El primero de ellos es el consumo de grasa. La grasa es buena, la grasa es mala, necesaria, se debe o no se debe consumir. Bueno, empecemos por entender que la grasa es necesaria, hace parte de la membrana de nuestras células y de alguna manera participa en múltiples procesos biológicos en nuestros cuerpos, además de ser una fuente de energía. Puede involucrarse en reacciones de producción hormonal, de mantenimiento de la temperatura corporal, en todos los procesos benéficos. Incluso estos ácidos grasos se pueden comportar como un antioxidante y ayudarnos a prevenir enfermedades. Pero cuando hablamos de ácidos grasos saturados o trans, aquellos que están, por ejemplo, en la piel de los animales, esa grasa visible, ese gordito de la carne que vemos cuando la asamos, también la grasa que proviene de los productos lácteos, los lácteos enteros, la mantequilla. También hay algunos aceites vegetales que aportan grasas saturadas. Pensamos siempre que un aceite vegetal es fuente de grasa insaturada, pero aceites como el aceite de coco o el aceite de palma aportan muchísimos ácidos grasos saturados. Las grasas hidrogenadas, cuando ustedes leen detrás de los productos comerciales, los paquetes, los productos de panadería comercial, dentro de sus ingredientes leen que dicen grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada. Esta es una grasa que se usa a nivel industrial para que las frituras puedan durar mucho tiempo empaquetadas o para que aguanten altas temperaturas. En general, todos los productos procesados y ultraprocesados. Esta grasa es la que genera daños en la salud, es la que genera infiltración grasa en el hígado, el aumento del famoso colesterol malo con todos los eventos cardiovasculares que pueden suceder, es la que promueve el aumento del tejido adiposo favoreciendo el sobrepeso y la obesidad. Entonces, entendamos que la grasa es buena, es necesaria, siempre y cuando sea grasa insaturada en las fuentes que acabamos de mencionar y que la que debemos evitar es claramente la industrializada, la procesada, las frituras y la grasa de origen animal. Pero otro grupo de alimentos que también es controversial, y digo controversial porque estamos en Colombia, un país diverso, un país con una riqueza de pisos térmicos, de suelos, de agro, y se sorprendería que menos del 50% de las personas consumen la cantidad de fruta y de vegetales que debieran consumir. Es más, con tanta información que hay sobre nutrición, las personas están llenas de cosas en su cabeza y han llegado a pensar incluso que, por ejemplo, la fruta aporta azúcar y es mala. Muchos llegan al consultorio diciendo, pero es que no como fruta por el azúcar. Entonces, entendamos una cosa, las frutas y los vegetales son la principal fuente de vitaminas, minerales, fibra, compuestos antioxidantes de la dieta. Mucha gente paga lo que sea por productos nutricionales, suplementos que los ayuden a fortalecer su sistema inmune. Muchas personas prefieren batidos, recetas raras, a comerse una fruta y un vegetal en su forma natural. Entonces, como premisa debemos entender que las frutas y las verduras deben hacer parte de nuestra ingesta a diario y que la Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta de 5 porciones diarias entre frutas y verduras. Yo suelo distribuirlas de la siguiente manera. Les recomiendo siempre comer vegetales en los tiempos de almuerzo y cena abundantes y variados y que ojalá ocupen el 50% del plato. Y también les recomiendo que la fruta haga parte del desayuno y de los tiempos intermedios. Así logramos completar la famosa regla de los 5. Pero bueno, muchas personas prefieren utilizar batidos, licuados, cremas o elaborar procesos pensando que de esa manera están cubriendo esa necesidad de vitaminas y minerales. Por eso les dejé esa pregunta, ¿y la preparación y la cocción afectará la composición de los nutrientes? Pues déjenme decirles que sí los afecta. Las vitaminas y los minerales que están en las frutas y las verduras son muy inestables bioquímicamente. Todos los procesos físicos que apliquemos sobre ellos van a alterar la composición y van a hacer que disminuya la concentración de vitaminas y que no estén tan disponibles para nosotros. Por eso, la mejor forma de consumir la fruta y los vegetales es al natural. Las frutas que podamos consumir con su cáscara o su corteza, maravilloso. Los vegetales crudos, desde que estén bien lavados, desinfectados, entre menos procesos apliquemos, van a ser mucho más convenientes. Claramente, habrá condiciones
clínicas como pacientes que están en estado de inmunosupresión por quimioterapia, por trasplantes, por enfermedades oncológicas, en donde haya algunas excepciones y tengan que tener cuidado con los vegetales crudos, pero estamos hablando de población sana y la mayoría podemos consumirlos de esta manera. Así que evitemos hacerles tantos procesos y a comer frutas y verduras todos los días. Otro de los alimentos que es controversial es, por ejemplo, el arroz. Muchos llegan al consultorio diciendo, dejé el arroz, estoy dejando las harinas. Bueno, ¿habrá necesidad de esto o no? Cuando hablamos de alimentos como el arroz o los cereales de grano entero, los tubérculos como la papa, la yuca, la racacha, el ñame o los plátanos o las leguminosas secas, estamos hablando de un grupo de alimentos que son fuente de carbohidratos y de otros nutrientes. Por lo tanto, sí son necesarios en la alimentación diaria. Ninguno de ellos es malo y todas las personas los podemos consumir como parte de una dieta equilibrada. ¿Habrá algunas excepciones? Claro que sí. Hay pacientes que ya tienen trastornos de obesidad grave, trastornos metabólicos con su nivel de glicemia o con la producción de sus triglicéridos, en donde tengamos que hacer algunas restricciones o modificaciones en el aporte de estos alimentos. Pero en la población general deben hacer parte de su dieta diariamente. Alimentos como las leguminosas secas, estamos hablando de los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las arvejas, las caraotas, representan no solamente una fuente de fibra, de vitaminas, minerales, incluso algunos aminoácidos, sino que también el tipo de carbohidratos que aportan se demoran un poco más en la digestión, generando saciedad y, por ejemplo, siendo útiles en aquellos pacientes que son comeloncitos o ansiosos o que les gusta estar comiendo muy seguido o estar picoteando. Entonces, muchos se quejan por las molestias gastrointestinales que producen, pero desde que hagamos un buen proceso de remojo y eliminemos esa agua donde los hemos remojado y los sometamos a unas cocciones altas y a unos buenos tiempos de cocción, son adecuados y convenientes en la alimentación diaria. Pero bueno, hemos hablado de la grasa y del tipo de grasa que debemos consumir. Hemos hablado de la fruta, de los vegetales, de la importancia y de en qué proporciones incluirlas en nuestra vida diaria. Hemos hablado de las controversiales harinas como fuente de carbohidratos, qué tipo de consumir y por qué sí pueden hacer parte de la alimentación diaria. Pero ahora les dije que íbamos a hablar de 4 grandes grupos. Quisiera que revisáramos un poco estos alimentos. Ha cambiado tanto la cultura alimentaria que muchos pacientes llegan a pensar que alimentos como los embutidos son fuente de proteína. Sí, claro, yo como proteína en la mañana, una salchichita, un jamón, un pedazo de salchichón. La globalización ha traído muchos cambios en los patrones alimentarios, pero no nos hemos dado cuenta que estos cambios también han traído un aumento en las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, están encabezando las listas por las cuales la gente se enferma y se muere más, no solo en el país, sino en el mundo entero. Entonces, hablando de alimentos procesados, dentro de la primera lista están los embutidos. Si ustedes pudieran ver cómo es el proceso de elaboración de los embutidos, entenderían que la industria utiliza la grasa saturada de los animales, la piel, muchas sales de curación como los nitritos para dar este sabor ahumado, excesos de sal, colorantes, conservantes y aditivos. Entidades tan serias como el Fondo Mundial de Investigación para el Cáncer le ha dado clasificación 1A a los embutidos. Son altamente peligrosos para generar cáncer en el tracto digestivo, además de todas las consecuencias que pueden generar en la salud cardiovascular. Así que yo les pregunto, ok, ¿podrán ser una buena fuente proteica? ¿Qué tanto los debiéramos incluir? Hablemos también de las bebidas industrializadas. Muchas personas pelean conmigo en el consultorio porque me dicen, tomo tal bebida, 0, pero es que yo uso el que no tiene calorías. Y yo les hago una pregunta, ¿qué es una gaseosa 0? ¿Un agua carbonatada llena de colorantes, conservantes y aditivos? ¿Qué les puede estar aportando esto? Nuestro cuerpo no reconoce estos colorantes, estos conservantes y estos aditivos. Y lo que nuestro cuerpo no reconoce empieza a generar
daño celular, se queda por nuestro cuerpo rondando y buscando a qué tejido adherirse y empezar a generar daño e inflamación. Entonces tenemos que pensar un poquitico antes de meternos a la boca lo que vamos a consumir, qué tan provechoso puede ser, así tenga 0 calorías, qué tan natural es y qué tan benéfico puede ser. Pero bueno, aquellos que no utilizan los productos cero, sino los que tienen la cantidad de azúcar. En estos días hice un ejercicio con el etiquetado de una de estas bebidas azucaradas. Era una bebida de 400 mililitros. Cuando leí la tabla nutricional, decía 17 gramos de azúcar, pero en 100 mililitros. Generalmente las personas piensan que lo que está relacionado en la tabla es lo que en total trae el producto, pero si multiplica los 17 gramos por 4, da casi 70 gramos de azúcar. Visualmente, ¿cómo podrían ver esto? Piensen en los sobrecitos de azúcar que hay en todas las cafeterías con los que la gente endulza sus bebidas. Son casi 14 sobres de azúcar los que hay en una bebida de 400 mililitros. Así que quiero que piensen si realmente esto es conveniente para la salud. Disminúyanle en tamaño, no, yo no tomo la de 400, tomo la de 200. Entonces son 7 sobres de azúcar. Así que pensemos un poco antes de consumir estas bebidas, que realmente son las que más problemas de obesidad y diabetes han traído a la población. Pero también piensen en los paquetes, las frituras, el exceso de salsas. Por ejemplo, cuando ustedes leen el etiquetado de los paquetes, muchos tienen colorantes y uno de los colorantes más frecuentes es la tartrazina o el amarillo número 5, que es el que le deja a uno los dedos amarillos o la boca de los niños. En otros países desarrollados como Alemania está prohibido su uso porque es un colorante muy potencialmente cancerígeno, tiene la propiedad de mutar el ADN de las células. Pero en Colombia la legislación solamente llegó hasta que esté declarado en las etiquetas, es decir, todo producto que contenga tartrazina debe decir que hay tartrazina. La persona verá si lo consume o no, pero ¿qué tanto sabe la población de los daños que puede generar la tartrazina? Entonces les dejo esa inquietud. Tenemos que cambiar nuestra cultura alimentaria. No hay fiesta infantil donde no haya embutidos, frituras, papitas, exceso de golosina, que vamos a ver un partido y es lo que generalmente queremos llevar, gaseosas. Hay personas en el consultorio que dicen, no, es que yo compro la gaseosa, pero es para la visita, pero a veces el niño se la toma. Y yo les hago esta reflexión, ¿les parece coherente si para ustedes es un producto malo, no lo utilizan, ofrecérselo a una visita? Si ustedes son anfitriones y no se lo toman ustedes, ¿por qué se lo tienen que dar a otra persona? Entonces, que nuestro pensamiento sea coherente con nuestro actuar. No tengamos en nuestra casa alimentos que nos generan daño o que lo pueden generar a los que vengan a nuestra casa. Así que a pensar qué tanto estamos incluyendo estos alimentos en nuestra vida diaria. Habiendo hablado de estos 4 grupos de alimentos que son controversiales y que generan a veces dudas en la población, quisiera que tengan en mente este concepto que se está utilizando mucho y es el concepto de la genómica nutricional. La genómica nutricional estudia la relación que hay entre los genes de un individuo y los componentes de la dieta, buenos o malos, nutrientes u otros componentes alimentarios, y cómo estos componentes repercuten en la salud. Esta genómica nutricional deriva otros 2 conceptos. Uno es la nutrigenética, y así como lo pueden observar en la diapositiva, es la genética o los genes de una persona se van a relacionar con la respuesta que da el cuerpo a lo que esa persona come. Y cuando hablamos de nutrigenómica es lo que comemos va a relacionarse con la expresión de nuestra genética. Pero hablemoslo en un ejemplo para que sea más sencillo de entender. Por ejemplo, aquellas familias que tienen la tendencia a tener el colesterol elevado. Médicamente esta condición se llama hipercolesterolemia familiar. Todos saben, el abuelo, el tío, el papá, incluso ahora el niño está presentando cifras de colesterol elevado. Hoy en día los pediatras son muy juiciosos y desde tempranamente están solicitando estos exámenes. Pero como un niño con colesterol alto, sí, si hay una tendencia genética, esto puede suceder. Pero ¿qué sucede con ese niño si conociendo que hay una condición familiar que hace que todos tiendan a tener el colesterol elevado, adopta un estilo de vida diferente y adopta un régimen dietario diferencial? Regímenes como la dieta mediterránea han sido ampliamente estudiados, con unos resultados científicos
muy buenos sobre los efectos en la salud cardiovascular. En un estudio donde se incluyó una gran población, se encontró que hasta el 30% de los eventos cardiovasculares se pudieron reducir solamente con dieta y con actividad física. Entonces, a lo que vamos es que a pesar de que haya una expresión genética de enfermedad, esta expresión se puede relacionar diferente y puede expresarse diferente en un individuo si tiene una adecuada alimentación y puede generar una programación metabólica futura diferencial. Asimismo, una persona que nunca haya tenido tendencia al colesterol, que no sea una situación común a su familia, ¿qué va a suceder con él si tiene una dieta inadecuada? Si solo toma gaseosas, consume frituras, productos de paquete, grasa saturada, de pronto dentro de su genética va a empezar a incluir esta información de hipercolesterolemia. Y si se alimenta mal y empieza a transmitir esto a sus generaciones futuras, una enfermedad que no estaba presente va a empezar a aparecer en él y en sus generaciones futuras. Así que entendamos que realmente somos lo que comemos. Y la forma en la que nuestros cuerpos expresen salud o enfermedad va a depender de cómo nos estamos alimentando. Finalmente, para poder responder preguntas frente a estos pequeños conceptos que les he estado transmitiendo, quiero que piensen que alimentarnos bien puede reducir el riesgo de padecer enfermedades. Es claro que hay situaciones clínicas que no tienen una explicación, siempre estamos tratando de buscar relación causa-efecto. Entonces, ¿por qué si era un niño tiene cáncer? Entonces, ¿por qué si era tan joven falleció del corazón? No todo puede tener una explicación en la alimentación, pero sí sabemos que comiendo sanamente podemos reducir el riesgo de presentar enfermedades. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar buenas decisiones? O si sabemos que comer mal o comer porquerías puede hacer que tengamos una salud inadecuada y nos enfermemos, ¿para qué consumir estos alimentos? Entonces, entendamos que las decisiones que tomemos nos van a afectar y van a afectar nuestras generaciones futuras. Al lado de tener una alimentación sana, debemos entender que hay una sinergia entre la alimentación sana y la actividad física. Es claro que cada vez el ritmo de vida que tenemos nos está llevando a ser más sedentarios. La situación de seguridad hace que poco queramos salir, poco queramos caminar, nos desplazamos mucho en automóvil, la mayor parte del tiempo la pasamos sentados frente a un escritorio, los niños pasan mucho tiempo frente a pantallas y este sedentarismo al lado de una alimentación inadecuada está trayendo estragos en la salud. Entonces entendamos que adquirir un régimen de alimentación adecuado con un ritmo adecuado de actividad física va a potenciar esos efectos benéficos en la salud. Los estudios muestran que realizar un ejercicio en intensidad moderada, por lo menos 150 minutos en la semana, piensen que estamos hablando de sesiones de 30, 40 minutos, 5 días en la semana, va a tener efectos beneficiosos en nuestras hormonas, en nuestro estado de ánimo, en nuestros niveles de colesterol bueno. Entonces, ¿por qué no hacerlo? El punto está en la renuencia que tenemos a cambiar nuestro comportamiento. No todos nacimos para ser deportistas de alto rendimiento, ¿sí? No todos vamos a ir a competencia, hay quienes prefieren el ejercicio grupal, hay quienes prefieren hacerlo de manera personalizada, hay quienes prefieren hacerlo en casa, otros al aire libre, otros en centros de entrenamiento deportivo. Independientemente de cuál sea su inclinación, porque la forma de ejercicio es tan única como en nuestro ADN, es importante que lo hagamos. La pandemia nos dejó grandes lecciones y una de ellas fue que podemos hacer ejercicio en casa. Digamos que cuando hay niños, todos los que trabajamos queremos llegar a la casa rápido para compartir con ellos, pues qué bueno sería tener una opción. Incluso en el mismo conjunto donde vivimos hay máquinas que se están oxidando porque nadie las utiliza. Entonces tratemos de incorporar esa actividad física acorde al ritmo de vida que cada uno tenemos. Es claro que hay personas que tienen lesiones o situaciones clínicas que pueden limitar en algo su movilidad, pero quiero dejarles esta reflexión. Aún las personas más limitadas físicamente, aquellos que por algún trauma están en una silla de ruedas o tienen algún tipo de prótesis o tienen que usar equipos ortopédicos para movilizarse, aún estas personas con situaciones difíciles de movilidad requieren alguna terapia física o algún acondicionamiento físico. Afortunadamente tenemos nuestros especialistas en medicina física y de rehabilitación como lo son los fisiatras. Si hay alguna condición de lesión se puede
consultar con ellos y aún la persona con más dificultades puede lograr algo de movilidad, así que no hay excusa y a involucrar todos algo de actividad física en nuestra vida diaria. Por último, quisiera que tengamos estas 3 conclusiones en la cabeza para que podamos resolver esas preguntas que pueden haberse generado en este tiempo. 1. Los alimentos son un vehículo, deberían ser un vehículo de nutrientes y elegir bien nos permitirá cubrir nuestras necesidades para llevar a cabo todos esos procesos vitales. Pregúntense, cada que se vayan a meter algo a sus bocas, si realmente está siendo un vehículo de nutrientes o de compuestos que van a generar daño en la salud. Asimismo, recuerden que lo que comemos va a influenciar la forma en la que nuestro cuerpo exprese salud o enfermedad. Y no olvidemos que hay una relación muy estrecha, una sinergia entre una alimentación sana, una realización de actividad física con un completo grado de salud y bienestar. Quiero agradecerles este espacio pequeño pero muy valioso. A veces las ideas cortas pueden quedar más fácil y generar un poco más de conciencia, regalándoles esta frase que es una frase de Hipócrates, que es uno de los padres de la medicina, y es que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Desafortunadamente, la mayoría de personas que consultan a nutrición ya vienen con alguna situación clínica. Son pacientes que ya tienen sobrepeso u obesidad, son pacientes que ya vienen con cifras de colesterol, de triglicéridos, de azúcar alterada, son pacientes que ya están presentando alguna manifestación clínica de su desorden con la alimentación. Qué bueno sería que todos pudieran tener una consulta de manera preventiva. Me encanta cómo los ginecobstetras están remitiendo a las gestantes, no solamente a aquellas que tienen algún riesgo por déficit o por exceso, sino a todas las gestantes a una consulta de nutrición para que aprendamos a comer desde el momento en el que se está dando la gestación. Asimismo, en todas las etapas del ciclo vital es importante que haya una alimentación sana y balanceada, así que los invitamos como servicio de nutrición a consultar no solamente por las enfermedades, sino de una manera preventiva. Quiero darles las gracias por este espacio y quedo totalmente atenta a las preguntas que se puedan presentar. Bueno, aquí ya empezaron a llegar las preguntas. Bueno, la primera pregunta dice: ¿cuál es el desayuno ideal para un niño en edad escolar? Muy buena pregunta. Desafortunadamente, en este tren de vida que vivimos, el desayuno se ha desvirtuado un poco en muchas casas. Salimos corriendo, muchos van desayunándose un café en el carro, pero quiero ser clara, y es: las necesidades nutricionales son muy relevantes en esta etapa del ciclo vital. Los niños están en crecimiento y desarrollo. Mientras ellos duermen, su cuerpo no duerme, está generando procesos biológicos de reparación celular, y para ellos el desayuno es fundamental para empezar el cubrimiento de sus necesidades nutricionales. Del 100% de lo que ellos necesitan, más o menos un 35% se debe cubrir con el tiempo de desayuno. ¿Qué alimentos claves deben hacer parte del desayuno? Número 1, una porción de fruta. Debemos entender que las porciones deben ser acorde al tamaño de nuestros hijos y a su capacidad gastrointestinal. Entonces, no se trata de darles un bol gigantesco lleno de fruta, media taza. Por ejemplo, yo siempre le digo a los papás de niños pequeños, de la fruta que piquen para su desayuno, colóquenles unos cubitos pequeñitos para empezar a generar el hábito de que la fruta debe ser parte del desayuno. Otro alimento importantísimo en el desayuno de los escolares es la proteína. Recuerden que ellos están en crecimiento y necesitan proteínas para alcanzar esa estatura que genéticamente están determinados a alcanzar. Hablamos de alimentos fuentes de proteína como el huevo, como los lácteos que deberíamos usar bajos en grasa, como el pollo, como el pescado. Entonces, claramente en un desayuno, de lo que mencioné, es mucho más fácil involucrar el huevo, involucrar el queso. El huevo es un excelente alimento. No aumenta el colesterol como muchas personas piensan, los niños lo pueden consumir y los adultos todos los días, entonces la proteína y la fruta son esenciales. Otro alimento importante para incluir en ese desayuno de los escolares es una bebida láctea que les aporte calorías, calcio y proteína.
y también un carbohidrato en una proporción pequeñita, una tajada de un pan integral, una porción de una arepa de maíz o un cereal de tipo integral no azucarado. Ese sería el desayuno ideal para un paciente en edad escolar. Otra pregunta es, doctora, ¿cómo afecta el consumo de calcio la hipertensión arterial? Bueno, es una muy buena pregunta porque el calcio es un mineral que está involucrado en el gasto cardíaco. Digamos que los suplementos nutricionales deben manejarse con responsabilidad. En las arterias, la hipertensión genera un factor de riesgo para que las arterias puedan empezar a tomar cierto tono y que la grasa se empiece a adherir o a tapizar el interior de las arterias, provocando placas, ¿sí?, que pueden llegar a obstruir el paso de la sangre. Cuando los pacientes toman suplementos indiscriminadamente, como suplementos de calcio excesivamente, esta calcificación puede empeorar y podemos llegar a presentar infartos, accidentes cerebrovasculares. Entonces, por esa razón, el uso de suplementos ricos en calcio en pacientes con riesgo cardiovascular debe ser supervisado y manejado exclusivamente por su médico tratante y no debemos consumir nunca suplementos de manera indiscriminada. Otra pregunta es, tengo colesterol y triglicéridos altos, ¿consumo de oliva o de girasol? Me encanta esta pregunta. Los estudios muestran que el consumo de aceite de oliva extra virgen, y hablamos de un aceite de oliva extra virgen, es aquel que se obtuvo de su manera más natural, prácticamente del prensado de las aceitunas. También lo pueden encontrar como aceite de oliva extra virgen de primera prensa en frío, no recibió procesos químicos, sino solamente procesos físicos sin aplicación de calor o temperaturas. Los estudios muestran que el consumo por lo menos de 30 gramos o 3 cucharadas diariamente de este tipo de aceite puede tener mejores efectos a nivel cardiovascular. Cuando sometemos el aceite de oliva a temperaturas o lo utilizamos para procesos de cocción, podemos generar modificaciones en su perfil de ácidos grasos y podemos perder parte de esas propiedades que beneficiaban la salud cardiovascular. Es por eso que es más recomendable que el aceite de oliva se use en crudo. El aceite de girasol también es rico en ácidos grasos insaturados, pero su composición química hace que toleren mejor las temperaturas sin modificarse. Entonces, yo siempre en la consulta les recomiendo el aceite de girasol en cantidades mínimas para aquellos alimentos que requieren algo de cocción o temperaturas y que en lo posible utilicemos el aceite de oliva en crudo o sobre nuestras ensaladas o sobre los productos de grano entero que utilicemos con el desayuno. Otra pregunta es, me inflamo mucho cuando estoy comiendo algunos alimentos. ¿Qué debo hacer? Bueno, es claro que puede haber alguna condición gastrointestinal que esté generando esta situación y como les decía en parte de mi charla, condiciones clínicas requieren manejos especializados. Entonces, hay 2 consultas que debe realizar una persona que esté teniendo esta situación de inflamación con la ingesta de alimentos. Una es una consulta de gastroenterología clínica, que es el médico que puede enviar los exámenes pertinentes y evaluar la condición del tracto digestivo para evaluar qué es lo que está pasando con su producción enzimática o si hay alguna inflamación en la mucosa gastrointestinal. Y también debe tener una consulta de nutrición para que podamos revisar al detalle qué es lo que está consumiendo y qué es lo que está generando esa inflamación. A mí me da mucha risa cómo los pacientes dicen que los inflaman la fruta y los vegetales, pero cuando revisamos al detalle comen pan de bono, grasa, frituras todo el tiempo, que también pueden estar generando esa respuesta inflamatoria. Entonces, lo más asertivo para una persona que esté con una situación así es que asista a una consulta personalizada y se pueda revisar al detalle su alimentación y su estado de salud. Otra de las preguntas es, ¿cuántas comidas debo comer al día? Me encanta esta pregunta porque hoy en día escuchamos informaciones encontradas. Entonces, hace unos años se hablaba de la importancia del fraccionamiento y de las 5 comidas diarias, pero resulta que hoy día estamos escuchando sobre el ayuno intermitente y sobre que no es necesario estar comiendo tiempos intermedios. Bueno, así como hablábamos de una genómica nutricional y cómo cada persona tiene una forma diferente de expresar salud o enfermedad con la alimentación,
no todos necesitamos los mismos tiempos de comida en el día. Digamos que en un contexto de una persona sana, sin ninguna alteración metabólica, sin problemas de sobrepeso, obesidad, enfatizamos en que haya 3 tiempos de comida principales y que los tiempos intermedios sean tiempos válidos para esa micronutrición, para comernos una fruta o una porción de frutos secos, básicamente. Hay pacientes con trastornos en su glicemia, con hipoglicemia, con hiperinsulinismo, que pueden requerir un fraccionamiento de horarios mucho más específico y un tipo de alimentos especializado para evitar tener alteraciones con su glicemia. Pero hay pacientes con obesidades graves, con trastornos metabólicos, que se pueden beneficiar de los ayunos prolongados o de solo realizar 2 comidas al día. Es decir, la cantidad de comidas que debemos consumir al día dependerá del estado de salud, del estado nutricional y de cada individuo. No aplica una regla para todas las personas. Otra de las preguntas es, ¿puede recomendarme una dieta para controlar mis niveles de colesterol? Bueno, a mí la palabra dieta no me gusta mucho. Tendemos a relacionar la palabra dieta con restricción, prohibición, pereza. La gente oye la palabra dieta y se le baja el ánimo. Entonces, pensemos más bien en la adopción de un estilo de vida saludable. Como lo mencioné durante la charla, uno de los regímenes más estudiados con mejores efectos en la salud cardiovascular es la dieta mediterránea. Hace muchos años, cuando se hablaba de dieta mediterránea, la gente pensaba en el vino, porque hacía parte, digamos, dentro de las ideas que se transmitían, pero gracias a Dios eso ha cambiado. Sabemos que el alcohol puede ser tóxico, sobrecargar la función hepática, y pensemos en una dieta mediterránea como una alimentación sana, balanceada, que incluye la cantidad de frutas, de vegetales, de cereales de grano entero, de grasas poliinsaturadas y de carnes no fuentes de grasas saturadas, sino más bien aves y pescados frescos. Entonces, si hay una condición clínica específica que requiera una evaluación, en la consulta lo podemos revisar, pero si la pregunta es ¿qué régimen dietario es el que más se adapta a un problema de colesterol? Es la dieta mediterránea. Otra de las preguntas dice, ¿qué comidas ayudan a regenerar el músculo tras hacer pesas? Es una muy buena pregunta, porque a veces tendemos a pensar que solamente los alimentos son los que van a generar la masa muscular. Y es claro que una alimentación sola no puede generar músculo esquelético, tiene que haber ejercicio de resistencia, que es el que va a generar la síntesis de masa muscular. Pero es claro que los aminoácidos, la proteína, como lo hablamos, la proteína de origen animal, los huevos, los lácteos bajos en grasa, el pollo, el pescado, las carnes, son las que después de haber realizado actividad física nos pueden ayudar con esa construcción de masa muscular. Ahora, disciplinas deportivas específicas pueden requerir algunos suplementos especiales. Se ha manejado el tema del suplemento proteico muy indiscriminadamente. Todas las personas creen que si hacen ejercicio tienen que tomar proteínas, pero esto no es así. Básicamente, la mayoría de la población con una dieta adecuada podría cubrir sus necesidades proteicas, pero claramente si hay deportistas de alto rendimiento o personas que tienen una práctica deportiva y tienen unas necesidades específicas de masa muscular, pueden llegar a requerir suplementos, y esto se debe manejar en una consulta y bajo una instrucción y supervisión especializada. Otra de las preguntas es, bajé 3 kilos en un mes con ayuno intermitente. ¿Cómo sé si estoy sana o si debo parar de hacer este ayuno por mi salud? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay muchas formas de realizar ayunos intermitentes. Hay ayunos de 14 a 16 horas, hay ayunos de 24 horas, hay ayunos que se pueden practicar solo un día o 2 días a la semana. Y digamos que los estudios, aunque muestran beneficios en el ayuno, nos muestran unos beneficios a mediano y corto plazo. Todavía no tenemos estudios a un largo plazo, entonces yo siempre trato de pedirles a los pacientes que hagan esto bajo una supervisión médica y especializada. Si hay una situación que deba ser supervisada por un endocrinólogo, debe ser supervisada por un endocrinólogo, y todo el tema dietario por nutrición. Entonces, si ya ha habido una pérdida de peso, es importante evaluar cuál es el nivel de ingesta y cómo está el estado nutricional, y esto lo podemos hacer a través de una consulta, no es algo que se pueda resolver así sencillamente con responder la pregunta. La última pregunta es, en cuanto a nutrición, ¿qué recomendaciones podría brindarnos a personas con resistencia a la insulina? Es una
muy buena pregunta. Y claramente aquellos pacientes o aquellas personas que están presentando resistencia a la insulina tienen que controlar el consumo o eliminar en lo posible el consumo de azúcares simples. Hablamos del azúcar adicionado, de los azúcares procesados, de los dulces, de los productos de panadería, ¿sí? Y estos pacientes con resistencia a la insulina, dependiendo de su estado nutricional, porque no todos los pacientes con resistencia a la insulina tienen sobrepeso o obesidad, aunque es una realidad que la mayoría tienden a tener sobrepeso, no todos llegan a tenerlo. Entonces, dependiendo del estado nutricional, en la consulta se debe calcular qué cantidad de carbohidratos y acompañados de qué los deben consumir. Por ejemplo, no es lo mismo cuando se consume un carbohidrato con un alimento fuente de proteína, la respuesta de la insulina va a ser diferente a si lo consumimos solos. Entonces, lo básico que se debe eliminar es el azúcar, los jugos, los productos industrializados. Hay unas frutas que tienen un mayor contenido de fructosa que otras, entonces a estos pacientes en la consulta tratamos de identificar qué frutas tienen más fructosa y qué horarios son los mejores para consumirlos, pero yo siempre trato de dar una instrucción basada en el estado nutricional del individuo. Como siempre, no hay una recomendación general para todos, y en los paraclínicos hay que evaluar realmente cómo están los niveles de insulina y cómo están los niveles de glicemia para poder hacer una recomendación mucho más puntual y mucho más asertiva. Otra de las preguntas ¿es mejor azúcar o sacarina? ¿Hay otra alternativa más saludable? Bueno, el azúcar y la sacarina son diferentes productos. El azúcar será una fuente de glucosa y sabemos que puede incrementar los niveles de azúcar en la sangre o vamos a necesitar más insulina para su metabolismo. La sacarina es un edulcorante no calórico. Sin embargo, muchas personas lo utilizan para evitar el consumo de azúcar, pero a veces su cerebro no entiende que están utilizando un endulzante, y a pesar de estar utilizando un endulzante bajo en calorías, se sigue generando esa ansiedad y ese deseo por el dulce. Yo siempre me inclino hacia una alimentación mucho más natural. El umbral de dulce en cada persona puede cambiar acorde a cómo es su ingesta. En la medida de lo posible debemos evitar adicionar azúcar o edulcorantes no calóricos. Y para aquellas personas a las que les es difícil no consumir ciertas bebidas o ciertos productos sin ningún dulce, la primera recomendación es el uso de una stevia orgánica, no procesada, no industrializada, que la conseguimos en su forma natural o en tiendas naturistas. Una stevia, unas goticas, genera ese pequeño sabor dulce, pero en lo posible debemos evitar los productos procesados o con químicos o con aditivos. Bueno, aquí están llegando otras preguntas. ¿Qué alimentos debo evitar si tengo que controlar la sal que consumo? Bueno, como lo hablamos en la charla, la mayoría de productos procesados, los embutidos, los paquetes, son los que más adición de sal tienen. Entonces, si excluimos de nuestra alimentación los alimentos procesados, vamos a empezar a controlar el nivel de sal. Y es importante que tratemos de que en nuestras preparaciones haya la menor cantidad de sal posible. Es decir, hay alimentos que con solo especias naturales podemos adobar sin necesitar una gran cantidad de sal. Hay alimentos que nos pueden llegar a costar más, utilicemos la cantidad mínima. Entre más sal consumamos, más deseo por consumirla tendremos y más vamos a querer adicionar, pero asimismo, entre un umbral más bajo manejemos, va a ser mucho más fácil tener un bajo nivel en nuestra dieta. La última pregunta que me llega aquí es, soy vegetariana. ¿Cómo cree usted, doctora, que debería ser mi dieta para evitar un déficit alimentario? Bueno, me encanta esta pregunta porque hay muchos tipos de dietas vegetarianas. Hay pacientes que son lacto-ovo-vegetarianos, hay pacientes que son flexi-vegetarianos, incluyen leche, huevos y en algunas oportunidades el pescado o el pollo. Hay pacientes que son veganos estrictos y no consumen ningún tipo de alimentos de origen animal. Entonces, es importante que las personas que tomen una decisión por adoptar un régimen vegetariano asistan a una consulta de medicina interna y a una consulta nutricional
para evaluar, por ejemplo, cómo están sus niveles de vitamina en sangre, de vitamina B12, de vitamina D, cómo es su estado nutricional, cómo está el peso con relación a su estatura, y con base en esos hallazgos poder tomar las mejores decisiones. Muchos pacientes, como por ejemplo los pacientes veganos estrictos, pueden llegar a requerir el uso de algunos suplementos, pero como siempre he dicho, todos los suplementos deben efectuarse bajo supervisión médica. Hay pacientes que ya son adultos y tomaron la decisión, siendo adultos, de adoptar un régimen lacto o vegetariano. Es en ellos mucho más fácil cubrir el requerimiento de proteínas esenciales, y muchos de ellos no presentan ningún déficit nutricional. Entonces, dependiendo del tipo de vegetarianismo que se está adoptando, si es lacto-ovo, si es vegano o si es flexi-vegetariano, podremos adecuar un plan de alimentación que cubra necesidades o, en los casos más extremos, que requiera el uso de algún suplemento especial. Quiero agradecerles a todos por este espacio. No hay más preguntas en el momento. Como Departamento de Nutrición y Dietética siempre estamos dispuestos para servirles, y ya saben que consultar a un nutricionista no es un tema de enfermedad únicamente, sino de salud. No tenemos que esperar a que las condiciones clínicas aparezcan para consultar, sino que siempre estamos ahí abiertos de una manera preventiva. Muchas gracias a todos por la atención y hasta una próxima oportunidad.